Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha generado ríos de tinta y encendido las redes sociales, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo, no vamos a hablar de los rumores de romance, ni de sus proyectos profesionales. Hoy vamos a explorar un ángulo diferente, uno que a menudo se pasa por alto pero que creo que es crucial para entender la dinámica entre estas dos figuras públicas. Vamos a hablar de la presión oculta que existe cuando dos personas, tan talentosas y tan queridas por el público, se unen en un proyecto, especialmente cuando ese proyecto tiene la chispa de la comedia romántica. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Tenemos muchísimos vídeos sobre tus series y actores favoritos, análisis, noticias y mucho más. No te pierdas nada y únete a esta comunidad que ama el entretenimiento turco tanto como tú. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos actores con un carisma arrollador, una química innegable y un talento que los ha catapultado al estrellato internacional. Su colaboración en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en español, fue un auténtico fenómeno. La serie arrasó con los ratings, conquistó corazones en todo el mundo y convirtió a Can y Demet en una de las parejas televisivas más queridas del momento. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sonrisa radiante, de esas miradas cómplices, de esa química explosiva que vemos en pantalla? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la enorme presión que debieron sentir al interpretar a Can Divit y Sanem, dos personajes que definieron el género de la comedia romántica turca? Porque, seamos honestos, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. La presión de estar constantemente en el ojo público es abrumadora. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada, interpretada y muchas veces malinterpretada. Los fans, con su amor incondicional, pueden llegar a ser muy exigentes, creando expectativas muy altas sobre la vida personal de sus ídolos. Y cuando esos ídolos son parte de una pareja televisiva tan icónica como Can y Demet, la presión se multiplica exponencialmente. Imaginen la situación: dos actores jóvenes, con una carrera prometedora, que de repente se ven catapultados a la fama mundial gracias a una serie que se convierte en un éxito arrollador. De la noche a la mañana, sus vidas se transforman por completo. Ya no pueden ir al supermercado sin ser reconocidos, ni tomarse un café en una terraza sin ser asediados por los fans. Cada paso que dan es seguido de cerca por la prensa, que busca constantemente la primicia, el rumor, el escándalo. Y en medio de todo ese caos, tienen que seguir trabajando, seguir interpretando sus personajes, seguir manteniendo la magia en pantalla. Tienen que seguir haciendo creer al público que son Can Divit y Sanem, dos almas gemelas destinadas a estar juntas, a pesar de los obstáculos. Pero, ¿cómo mantener esa ilusión cuando la realidad es tan diferente? ¿Cómo separar al actor del personaje, la vida privada de la vida pública? Esta separación es un acto de equilibrio constante, un juego de roles que se extiende más allá del set de filmación y que inevitablemente consume energía. La exigencia de estar siempre listos, de sonreír a la cámara incluso cuando la vida personal presenta desafíos, es una carga pesada. La presión de los fans también juega un papel importante en esta dinámica. Muchos espectadores, cautivados por la química entre Can y Demet en la serie, comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de que Can y Demet se convirtieran en pareja en la vida real. Esta ship, o como se le conoce en el argot de Internet, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, genera una enorme publicidad y mantiene la serie en boca de todos. Por otro, crea una presión insostenible sobre los actores. Esta expectativa, aunque bien intencionada, puede ser muy difícil de manejar para los actores. Imaginen tener que lidiar constantemente con preguntas sobre su vida sentimental, con rumores sobre un posible romance, con la presión de tener que cumplir las expectativas de los fans. ¿Cómo mantener la objetividad y la profesionalidad en el trabajo cuando todos a tu alrededor te ven como parte de una historia de amor?
Las entrevistas se convierten en interrogatorios, los eventos públicos en juicios, y cada interacción, por más casual que sea, es interpretada como una señal de una relación secreta. Además, la presión de mantener la imagen pública también es un factor importante. Khan y Demet son conscientes de que su imagen es su marca, y que cualquier escándalo o controversia podría dañar su reputación y afectar su carrera. Por eso deben ser muy cuidadosos con lo que dicen, con lo que hacen y con cómo se comportan en público. Cada decisión, desde la ropa que usan hasta las causas que apoyan, está sujeta al escrutinio público. El margen de error es mínimo y las consecuencias pueden ser devastadoras. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y limitante. Imaginen no poder expresar libremente sus opiniones, no poder salir a divertirse con sus amigos, no poder cometer errores sin ser juzgados. Es una presión constante que puede afectar su salud mental y emocional. El precio de la fama, aunque glorificado en muchos ámbitos, a menudo implica sacrificar la espontaneidad y la autenticidad. La sensación de estar permanentemente observado puede generar ansiedad, estrés e incluso depresión. Y no olvidemos la presión de superar el éxito de Erkéntzicus. Después de una serie tan exitosa, es inevitable que los actores sientan la necesidad de seguir demostrando su talento, de seguir sorprendiendo al público, de seguir cosechando éxitos. Pero, ¿cómo superar un fenómeno como Erkéntzicus? ¿Cómo encontrar un proyecto que esté a la altura de las expectativas? La comparación constante con el trabajo anterior se convierte en un fantasma que persigue cada nuevo proyecto. Esta presión puede generar ansiedad, estrés y frustración. Los actores pueden sentir que están constantemente siendo comparados con sus trabajos anteriores, que no pueden escapar de la sombra de sus personajes más famosos. Y esto, a su vez, puede afectar su creatividad y su rendimiento en el trabajo. El miedo al fracaso puede paralizar, impidiendo la experimentación y la toma de riesgos, elementos esenciales para el crecimiento artístico. Para entender mejor esta presión, podemos analizar las carreras individuales de Khan y Demet después de Erkéntzicus. Khan Yaman, con su carisma y atractivo físico, buscó proyectos que lo consolidaran como un galán internacional. Se mudó a Italia, aprendió el idioma y protagonizó la serie Viola come il mare, demostrando su ambición y su capacidad para reinventarse. Sin embargo, también ha sido objeto de controversias por sus declaraciones y comportamientos, lo que ha generado críticas y afectado su imagen pública. La presión de mantener el estatus de sex symbol puede ser agotadora y, en ocasiones, contraproducente. Demet Özdemir, por su parte, optó por proyectos más variados, explorando diferentes géneros y personajes. Protagonizó la serie Doğu Unep Kaderindir, un drama que le permitió mostrar su versatilidad como actriz. También incursionó en el cine, protagonizando la película Aşk Taktikleri para Netflix. Su elección de proyectos demuestra una búsqueda constante de crecimiento artístico y una voluntad de no encasillarse en un solo tipo de personaje. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos en su vida personal, como su divorcio, que ha sido objeto de atención mediática y ha generado especulaciones. La vida personal inevitablemente se mezcla con la profesional, creando un cóctel explosivo de presión y escrutinio. Por eso creo que es importante que seamos conscientes de la presión oculta que existe detrás de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Que entendamos que son personas de carne y hueso con sus propias vidas, sus propias preocupaciones y sus propios desafíos. Que no los idealicemos ni los juzguemos, sino que los apoyemos y los respetemos como profesionales y como seres humanos. Debemos empatizar con su situación, reconociendo que la fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de sacrificios y presiones que no son fáciles de soportar. Debemos recordar que el trabajo de un actor es interpretar un personaje, no ser ese personaje. Que la química en pantalla es producto de la actuación, no necesariamente un reflejo de la realidad. Que las relaciones personales son complejas y privadas, y que nadie tiene derecho a opinar sobre ellas. La proyección de fantasías y deseos sobre la vida personal de los actores es injusta y deshumanizante. Debemos separar la ficción de la realidad, permitiendo que los actores vivan sus vidas sin la carga de nuestras expectativas. Al final, Khan Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos que han sabido ganarse el cariño del público gracias a su trabajo y su dedicación. Merecen nuestro respeto y nuestro apoyo, no nuestra presión ni nuestras expectativas. Dejemos que sigan brillando con luz propia, que sigan sorprendiéndonos con su talento y que sigan disfrutando de sus vidas, sin la carga de las expectativas ajenas.
Permitámosles ser humanos, cometer errores y aprender de ellos, sin el temor constante al juicio público. Así que, recapitulando, hemos visto cómo la presión del público, de los fans, de la prensa y la presión de superar el éxito anterior pueden afectar la vida y la carrera de actores como Kanye Demet. Hemos explorado los diferentes aspectos de esta presión oculta, desde la exigencia de mantener una imagen pública impecable hasta la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Es fundamental recordar que detrás de las sonrisas y los personajes, hay personas reales con sentimientos y desafíos. Es esencial fomentar una cultura de respeto y empatía hacia los actores, reconociendo su humanidad y permitiéndoles vivir sus vidas con libertad y autenticidad. Además, es importante que los propios actores desarrollen estrategias para manejar la presión. Buscar apoyo psicológico, establecer límites claros entre su vida personal y profesional, y rodearse de personas de confianza son algunas de las herramientas que pueden ayudarles a mantener la salud mental y emocional. La industria del entretenimiento también tiene un papel que desempeñar, promoviendo un ambiente de trabajo saludable y brindando recursos para el bienestar de los actores. En última instancia, el éxito de Can Yaman y de Demet Özdemir no solo depende de su talento, sino también de su capacidad para navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo. Su resiliencia, su profesionalismo y su autenticidad son cualidades que merecen ser reconocidas y valoradas. Sigamos apoyándolos en sus futuros proyectos, celebrando sus logros y respetando su privacidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la presión pública afecta a los actores? ¿Cómo creen que Kanye y Demet han manejado esta situación? ¿Qué otras estrategias creen que podrían implementar para proteger su salud mental y emocional? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes del entretenimiento turco. Cada like, cada comentario y cada suscripción son un impulso para seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.